Saludos, sean todos y todas bienvenidas a este espacio, ojalá del Canal 4 RD, hoy miércoles 1 de noviembre. Independientemente de que el ministro administrativo de la presidencia en el día de ayer hizo un llamado al Colegio Médico Dominicano y por igual al Ministerio de Salud Pública para que se sensibilizaran con respecto al daño que reciben los pacientes que tienen que asistir a los centros hospitalarios públicos. Yo quiero compartir eso, ojalá lo puedan devolver y presentarlo cuando me indiquen, porque a partir de eso es que vamos a comentar este tema. ¿Qué pasó? No estaba en Q. Bueno, el ministro administrativo de la presidencia, al salir ayer de un encuentro en el propio Palacio Nacional, pues fue abordado por los periodistas como acontece, aunque la sociedad de diarios dominicanos fue a desacreditar al gobierno dominicano, a Utah, y quizás a decir lo que querían algunos escuchar, y es que el gobierno pone trabas, obstáculos a la comunicación y a la información que debe fluir y que de las informaciones de las cuales ciertamente viven las empresas conocidas como revistas comerciales. Independientemente de eso, lo cierto es que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta Fernández, pues volvió a llamar tanto, insisto, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública como al Colegio Médico Dominicano a sensibilizarse frente a ese drama de la pobreza que asiste a los centros hospitalarios públicos. Gente con muchísimas, primero dolencias o enfermedades, muchas de estas crónicas, de cualquier tipo, que tienen por la naturaleza misma de esas patologías, tienen que dirigirse a hospitales especiales que tienen estas especialidades y que son puestos en turno durante periodos relativamente prolongados. Por la naturaleza de las enfermedades, pero al mismo tiempo, bueno, pues sabemos que los hospitales en general pues no dan abasto, hay una aglomeración de pacientes, entre otras cosas porque se ha insistido en ese tipo de centros que a donde va todo, como el hospital por excelencia, el Darío Contreras. Usted se dio un golpe para el Darío Contreras, el traumatológico más abierto, versátil, ahí va todo. Y qué tremendo cuerpo científico y qué tremendo hospital, porque aún estando abarrotado, óyeme, nunca se ha dicho que le ha negado el servicio a la gente. Pues resulta ser, y esto es lo extraño, que a pesar del llamado del gobierno y el hecho de que el Ministerio de Salud Pública está abierto al diálogo, ahora el cacique Gualdo, bueno, pues acaba de anunciar no una, sino 2 paros más, que coinciden precisamente con un bonito e interesante largo fin de semana, porque comienzan el jueves y el lunes no es día laborable, no van a trabajar el viernes y el sábado menos.
Óyeme, cualquiera se va para un resort desde aquí, hoy, y cuadramos una huelguita con Ricardo a la cabeza, aquí, para no trabajar. Pero, obvio, a donde van, sí, siempre es a buscar el depósito de sus salarios. Sí, claro. Esto es una buena ecuación, aparentemente una buena ecuación. Y yo quiero advertirle a Waldo y a todos ellos que la gente está harta de eso, que la gente está harta de los abusos, que la gente está harta de que haya quienes creen que están por encima de la ley, de que haya gente que cree que puede estar peleando aumento de salario sobre la base de no trabajar, que eso nada más sucede ¿dónde? Que el derecho a huelga, no señor, ningún derecho a huelga. ¿Y el derecho de los ciudadanos a la salud? El derecho de los ciudadanos a la salud, que es constitucional además, sí, un derecho constitucional, pero además, ¿a qué huelga ni qué huelga de nada? Los movimientos huelgarios son propios del siglo XIX y se llevaron a cabo, lo llevó a cabo la Internacional Socialista, la Internacional Comunista y el Movimiento Obrero Internacional, sobre la base de que los empresarios eran tan bárbaros entonces, que querían jornadas laborales de 16 horas y de 14 horas. Sin ningún derecho para los Sin trabajadores. ningún tipo de derecho. Y eso condujo incluso a la Comuna de París, y a su posterior fracaso, por distintas razones. Pero eso condujo a una crispación tal durante prácticamente 100 años de los obreros con sus luchas y los capitalistas, los burgueses de entonces, que ya no son los que son hoy. Usted no ve huelga en ninguna empresa capitalista de este país. ¿Dónde están las huelgas? Las huelgas son propias de esa etapa del movimiento obrero. Se han inventado que los médicos tienen derecho a huelga. No es verdad. Eso es mentira. Porque ahí es donde se da por un hecho que sí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No es verdad. Ni constitucionalmente ni nada. Usted no tiene derecho a ausentarse de su puesto de trabajo. Porque además, con ustedes, en particular con ese colegio médico, que también se quiere desconocer que un sindicato no es un colegio, o que un colegio no es un sindicato. O una asociación. O una asociación de lo que usted quiera. Son dos. Eso es como suponer que hubiere, y el otro, el de la vocecita, ¿cómo es que se llama? Marte, son líderes obreros y sindicales. ¿De dónde? Es una charlatanería. Es una charlatanería, y charlatanes son todos los que le dicen a esa gente que no son empresarios, que reciben subsidios, que venden combustible, que reciben subsidiados por demás. Quitamos ese subsidio ya. ¿Ya se le quitó? Ya le Oh, quitó pero es usted, una gran sí, conquista. la decisión suya, tanto usted exigir aquí. Que se le quitara el subsidio. Señor, se quitó Bueno, ese subsidio. el Le queda alguno todavía con el gas propano, pero también se le va. También se le va a eliminar. Sí, pero ya señor, yo entiendo hay por que qué que le hacen resolver. huelga a usted, porque te está quitando subsidios. Señor, estamos Y quitando sacando subsidio. programas y Está cosas por el bueno, estilo, está entonces bueno. lo están calentando. No. Yo voy a Lo que pasa es que Nelson es candelita basurero. Él es lo que participa en eso, pero no dice nada. No dice nada. No. Bueno, el tema es que, y me tienen las declaraciones de Peralta, es que a pesar de que hay un pacto, un acuerdo, una negociación hecha, que se viene ejecutando con el Colegio Médico Dominicano, por encima de eso estos señores insisten en irse de largo fin de semana. Sí. Mira, buenos días a todos y a todos. Vamos a poner las cosas en su contexto, porque ¿verdad? La gente a veces escucha hablar y bueno, pero bueno, acá ¿qué ¿Te es lo que quiere pasa? decir que Entonces, ese señor no está poniendo las cosas en contexto? No. para complementar lo que él está diciendo, lo que él está diciendo. ¿Los médicos necesitan tener mejores condiciones de trabajo? Sí. Todos tenemos ¿Es derecho. suficiente el salario de los médicos en sentido general? No.
ni tampoco del mío, tal vez ni de buena parte de la población, porque realmente aquí en general los salarios no son buenos. Es uno de los temas, por ejemplo, el salario mínimo aquí, en sentido general. Ahora, hay que ver, como tú bien decías, Ricardo, hasta dónde llegan mis derechos y mis derechos llegan hasta donde terminan los derechos de los demás. Si bien es cierto eso que hablamos y es bueno que los diferentes gremios profesionales pues reciban mejores condiciones, hay límites que yo creo que son tolerables, y el límite fundamental es que un servicio público que beneficia a la población más pobre del país no puede ser sacrificado en aras del beneficio personal de un gremio, de un grupo específico. Eso, lógicamente, de alguna manera, habrá que legislarlo, y habrá que legislarlo de manera más fuerte, con médicos, con profesores y maestros, tanto de los niveles primarios como de las universidades, con los mismos transportistas que sacrifican el transporte, que es de los pobres también. Eso va a llegar un momento en que va a haber que legislarlo de manera fuerte. Yo pienso que el Colegio Médico Dominicano perdió toda credibilidad y todo tipo de legitimidad como tal, cuando ustedes recuerdan que no hace pocos meses este mismo señor, en las discusiones para implementar la reforma del sector salud, para darle un mejor servicio a la población dominicana, ellos pusieron un solo punto de condiciones y ahí trancaron el juego. Ustedes no recuerdan el horario, no están dispuestos a trabajar, entonces quieren más salario y quieren menos horario de trabajar. Finalmente le torcieron el pulso al gobierno y se le aceptaron las 4 horas nada más, pero ni siquiera esas 4 horas, o Ariel Suero lo sabe, y lo saben todos los dirigentes de médicos, que la mayoría de los médicos no agotan su horario completo ni siquiera de 4 horas. Hay días enteros que no van de lo que les toca. Pero no solamente eso, fíjate huelga, tú estabas hablando del derecho a huelga. ¿Dónde es peor la condición del médico? Y volviendo entonces al punto inicial de que sí, que la verdad que los médicos necesitan mejores condiciones. ¿Dónde es peor las condiciones de trabajo del médico? ¿En el sector público o en el sector privado? En el sector privado, o sea, el empleado como empleado, el médico en una clínica privada no tiene ningún tipo de derecho. Ustedes sabían eso, ni siquiera seguro médico tiene. Y el salario es más del 40% inferior al salario que le pagan en el sector público. Estamos hablando no solo de médicos, sino de enfermeras, de violinistas y de todo ese personal. Pero además no pueden darse el lujo de los horarios, tienen unos horarios pesados, todos esos médicos que están comenzando, sobre todo esos médicos pasantes, los que están haciéndose residencia y ese tipo de cosas en las clínicas. Óyeme, es una explotación extraordinaria en la clínica, pero además sin ningún tipo de protección. Pero a eso no le hacen huelga, ¿no? Pero no le hacen huelga. Pero me digan en qué país un gremio como ese hace huelga. No, pero otra cosa. Ok, huelga al sector público, no huelga al sector privado. Pero y entonces, ¿qué pasa también? Ahí viene el otro punto. Yo cobro siempre, de todas maneras, trabaje o no trabaje en el sector privado. Pero no solamente eso, sino, y esto es corrupción abierta. Óyeme, el tiempo que dejan de ir al empleo público, ¿tú sabes lo que hacen? A un consultorio privado, a ejercer de manera privada su cosa, a cobrar dinero. Al mercado. Y la corrupción también que hay de médicos en el sector público que le dan un mal servicio a los pacientes y lo refieren para su consultorio privado. O sea, son una serie de mecanismos que realmente, y eso es una lástima porque hay muchos médicos, la gran mayoría hacen su ejercicio de manera honesta y realmente es una carrera, es una profesión muy fuerte desde el estudio, hay que reconocerlo. O sea, la profesión de médico es una profesión de mucho sacrificio que pocas personas están dispuestas a hacerlo. Nosotros fuimos todos estudiantes y conocimos a nuestros compañeros médicos y la verdad que los compañeros médicos estudiantes tenían una situación de sacrificio mayor que el nuestro, y eso es verdad. Y es cierto también que los médicos deben tener una condición privilegiada desde el punto de vista
de sus condiciones, pero esa manera abusiva e irresponsable y corrupta de comportarse y antiética no es lo que debería estar dando como ejemplo el Colegio Médico Dominicano, que como tú bien dijiste es un colegio que debería estar normando los aspectos éticos, acreditando quién está en condiciones o no de ejercer la medicina. Es el papel de un colegio. Correcto. Pero no estar haciendo huelga. Entonces, aquí las cosas se han trastocado tanto porque además todo se ha politizado, ¿no? Y sindicalizado también. Claro. Pero mire, eso no tiene mucho que ver con una condición en la que están actualmente los médicos. Ellos están en elecciones. Creo que la semana que viene tienen elecciones. Ahí está el problema. No, ahora acaban de impedir que un candidato, supuestamente el del gobierno, pueda hacerlo. Bueno, están en elecciones y el pueblo dominicano tiene que pagar el costo de esas elecciones. ¿Cómo? Con esa charlatanería, con esa chabacanería, esa chapucería, esa manera de hacer propaganda electoral que tienen estos señores. Yo no sé, Todos. si yo fuera médico yo me Todos. sentiría mal con un comportamiento tan poco ético de parte de una élite dirigencial. La mayoría así lo siente. Yo creo que sí. Pero sin embargo también está... Probablemente no sea la mayoría. Pero hay una buena parte, pero ahí está el problema de la corrupción, volviendo al tema de la corrupción, porque estos son actos de corrupción. Claro. Es el tanto traído y llevado al tema de la corrupción. El hecho de todo el mundo, está bien, es un tigre, no se comporta bien, esto no procede, no debería ser así, pero yo me quedo callado porque si consigue algo a mí me toca. A mí me toca. Claro. Esa complicidad, la complicidad es lo que es la madre de la impunidad de la que se habla. Es impunidad también porque Claro. usted puede irse a la huelga cada vez que le da la gana y nada, no le pasa nada porque además hay que pagarle esos días que están de huelga. Y es un daño público muy grande. pagárselos. Es un daño público muy grande el que se está haciendo. Pero mire, Muere hay gente una por ese noticia concepto. importante, muy importante para nosotros, que sale hoy en todas las revistas comerciales y es la firma del pacto por el pacto eléctrico. El 95% del pacto está listo ya para ser firmado. El documento, el borrador inicial, el primero, ya completo, el que se ha consensuado, como dicen ahora, fue entregado ayer al presidente de la República por Monseñor Agripino Núñez Collado y un equipo grande de los que participaron en la redacción, la formulación, las discusiones para el pacto eléctrico. Hay un 5% que tiene que ver con temas muy específicos y además que deben ser discutidos a un nivel todavía mayor, superior o como se quiera, pero tiene que ver con la tarifa y aspectos de la tarifa y 2 o 3 cosas más que están ahí que todavía necesitan ser afinadas, necesitan ser consensuadas o sencillamente se quedan así y el Estado y el gobierno sabrán lo que tendrán que hacer con eso, pero el 95%, óigalo bien, el 95% de todos los temas del pacto fueron consensuados, fueron asumidos, fueron aprobados por todos los sectores que participaron en la discusión del pacto eléctrico. Este es un pacto que se ha tomado el tiempo que se ha tomado. Hay cosas que no se pueden festinar, que pueden ir y que deben ir despacio y otras que pueden ir más rápidas porque la naturaleza misma del tema, los sectores involucrados, etcétera, pues permiten que se pueda ir más rápido. El papel del Estado, el caso, por ejemplo, del Pacto por la Educación que fue firmado hace ya más de 1 año, 2 años. El Pacto por la Educación fue el primer pacto que se propuso el presidente de la República, el presidente Medina, y ese pacto se consensuó con bastante tiempo, etcétera. Además, la educación no puede esperar, la educación, la jornada escolar de tan extendida había que
comenzar a implantarla en todo el país. De hecho, hoy vamos rumbo al 1,5 millones ya de estudiantes en la jornada escolar de tanda extendida, que va a cambiar a la República Dominicana. Ese es el programa que va a cambiar a este país, que no nos quepa la menor duda. El pacto nos asegura más energía eléctrica sana, y nos va a asegurar a nosotros también más compromiso y seguridad, valga la redundancia, en la cuestión que tiene que ver con el manejo de la energía eléctrica. Además de esto, hay que contar con que hay un elemento que va a influir a partir de casi ya, dentro de un año y medio, en la cuestión eléctrica en la República Dominicana, que es la construcción de Punta Catalina, que va a aportar del 30 al 35% de la oferta eléctrica en la República Dominicana. Se va a empezar a terminar con el negocio del subsidio eléctrico, que este año el subsidio eléctrico le va a costar a la República Dominicana más de 400 millones de dólares. Óigalo bien, para que usted entienda la importancia de un proyecto como Punta Catalina. Este año el subsidio eléctrico cuesta al Estado, es decir, al pueblo dominicano, 400 y pico de millones de dólares. Eso es una quinta parte de lo que cuesta Catalina, pero si usted le suma lo que costó el año pasado, el antepasado y el trasantepasado, y todos los años que hemos venido pagando el subsidio eléctrico, hace ratazo, como dice la gente, que nosotros hubiéramos construido a Punta Catalina una vez o dos veces, por lo menos 2 veces hubiésemos hecho 2 Punta Catalina, para que usted entienda, y nos sobrara cuarto, porque por allá en el 2007-2008, por ahí, hubo un momento en que nosotros llegamos a pagar 1.000 y hasta más de 1.000 millones de dólares de subsidio a unos cuantos generadores que son los que tienen el negociazo por la mano, de la mano. El 95% del pacto eléctrico está listo para ser firmado, y a partir del momento de la entrada de Punta Catalina, el gobierno dominicano y el Estado dominicano, vamos a hablar en términos así, bien latos, bien largos, bien institucionales, el Estado dominicano contará con un arma para negociar con los productores privados de energía, puesto que él estará en condiciones de producir casi la tercera parte de la energía que necesita el pueblo dominicano. Y desde luego las plantas de Punta Catalina son las que primero van a entrar en producción. Todo el que venga ahí detrás tendrá que colocarse en el precio en que se va a colocar la producción de energía eléctrica cuando ingrese Punta Catalina. De modo que es un verdadero éxito el que nosotros nos hayamos tomado el tiempo que nos hemos tomado, no importa cuál sea, pero en menos de 5 años hemos llegado a consensuar el 95% de todos los puntos de la agenda eléctrica de la República Dominicana. No tenía que ser consensuado el 100%. Bien lo explicó Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, en algún momento dijo, bueno, uno lleva todos los puntos a la agenda, pero eso no quiere decir que hay que llegar a acuerdo y a consenso en todos los puntos. Si llegamos a un 80, si llegamos a un 90, eso es una maravilla, eso es como sacar 90 de 100, ¿verdad? Que usted es excelente, si saca de 80 en adelante, ya usted es una estrella, 85, 90. Aquí hemos llegado al 95% de los puntos de la agenda del pacto eléctrico, otro éxito del presidente de la República, que ha sido el que se ha echado encima la discusión de estos pactos. El primero, el pacto por la educación, que se firmó y que está en ejecución. El segundo, ahora, que deberá ser aprobado, que deberá ser corroborado a todas las instancias del Estado, eso irá al Congreso probablemente. Y luego, desde luego, el pacto fiscal. Ese hay que llevarlo con pie de plomo.
Si el pacto eléctrico lo llevamos con pie de plomo y a los 4 años más o menos es que estamos llegando, o se está entregando el documento con el 95% de los puntos consensuados, ya se le entregó al presidente ayer, pues imagínese usted lo que significará el pacto fiscal. Sí, porque ese es el pacto que va a dar sostenibilidad a todo el proceso de desarrollo que se lleva a cabo en la República Dominicana, en términos de salud, en términos de inversión a todos los niveles, de infraestructura, de escuelas, de esto, de lo otro. Es ese el que le va a dar sostenibilidad a todo lo que estamos haciendo, como decía don Pepe Mujica cuando llegó aquí, el presidente de Uruguay, don José Mujica, dice, ustedes hacen milagros con un 14% de presión tributaria. Sí. Decía Mujica, yo quisiera saber cómo es que ustedes hacen, porque esto es un milagro. Claro, y él tenía razón en lo que decía. ¿Por qué? Bueno, porque el promedio de la presión fiscal en la América Latina, es decir, en nuestra región, es de andar por el 20-21%. Nosotros andamos por el 14%. Y con un 14% de presión tributaria, nosotros estamos haciendo maravillas, como decía don Pepe Mujica. De acuerdo a lo establecido en la Estrategia ¿verdad, Nacional de Desarrollo, deberíamos estar en un 19 mínimo. En lo que establece la Ley Repita ese General, dato, hágame el favor. no, la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley General de Estrategia Nacional de Desarrollo se establece que en este periodo de cara al 2020 deberíamos estar por lo menos en un 19%. Debíamos estar en el 19%. Sí, como según mínimo. lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estamos 5 puntos por debajo. Bueno, estamos, a veces los rankings, aquí se le gusta mucho utilizar los rankings en términos fiscales. Nosotros estamos en los últimos lugares en materia de presión fiscal. Nosotros somos de la más baja presión fiscal que existe en todas las economías latinoamericanas. Así es. Y tú sabes que a propósito de eso, bueno, un paréntesis, Ramón y Ricardo. Hoy se cumplen 16 años de la muerte del profesor Bosch. Tú como 1 de noviembre. 1 de noviembre, ¿no? Sí, señor, del 2001. Que es un hombre que hay que mencionarlo siempre en estos tiempos tan convulsos y de tantas confusiones, le pudiéramos llamar, confusiones éticas, ideológicas y demás, ¿no? Yo creo que vale la pena recurrir a Bosch para tratar de reenfocar algunos temas. Porque usted sabe que los antibochistas ahora pretenden ser No. bochistas. Eso es lo peor que ha ocurrido en esta época. Gente sí, que uno la conoció siempre, ¿no? Antibochista, sí. Y ahora le reclaman ese viejo está loco. Sí, claro. Lo mismo del viejo está loco. Le reclaman al PLD que han olvidado ese ovejo. a Bosch, un hombre tan noble y tan cosa, gente que lo insultaron. Ahora le mandan videitos al director. Sí, pero nosotros los que siempre hemos creído en eso, pues tenemos que levantarlo, independientemente de esos oportunistas, ¿no? Yo pienso que hay que levantar el pensamiento de Bosch. Todavía el pensamiento de Bosch no ha sido logrado y yo creo que es un camino que está todavía por recorrer y un ejemplo que hay que seguir. La ruta ética de Bosch, la ruta en política social, que este gobierno del presidente Medina es la que más ha encaminado, ¿no? La política del PLD hacia cumplir con esa vocación social, porque Bosch tenía 3 íconos fundamentales de su pensamiento. Uno era la ética, otra era la política social, o sea, la sensibilidad social que había que tener, el humanismo, y la otra era la eficiencia, que Bosch centraba todo el esfuerzo político tenía que centrarse en la eficiencia, o sea, obtener buenos resultados. Yo creo que esas 3 cosas sería interesante en un momento analizarlo para ver qué tanto hemos podido avanzar en esos 3 aspectos. Y además, el profesor Bosch seguirá siendo a través de los tiempos por venir, ¿verdad? Sí. Seguirá siendo como decía Manuel del Cabral, hay muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja. Bueno, pues eso acontece con don Juan, pero en particular habrá que rescatar la visión, ya no solo sobre la historia que nos lega él en cantidad de libros
de naturaleza histórica o sociológica o antropológica, sino la visión del futuro de don Juan, que a muchos que les encanta sacar de las mangas la figura y el pensamiento de Juan Bosch, no se le ocurre salir a buscar el texto de Juan Bosch, donde se da una visión futurística de algún modo. ¿Cómo se llama ese texto? El imperialismo. El pentagonismo, sustituto del imperialismo. Sustituto del imperialismo, en donde hay muchas de las cosas que están ahí planteadas, que la historia nos las está mostrando. Entre ellos la decadencia de una sociedad, y aprovecho la oportunidad para decir, sería muy insensible de parte nuestra comenzar este encuentro diario con la audiencia sin referirnos con sensibilidad al hecho que ocurrió en el día de ayer, sí, al terrorismo, al acto terrorista ocurrido en Nueva York. En Nueva York. Entre otras cosas porque posiblemente entre esos 8, aunque no lo hayan dicho, debería haber algún dominicano o dominicana, o podría ser. Sí. Pero además pero es un ser humano, independientemente de la nacionalidad. Lo que está aconteciendo ahí, ese estado decadente de una sociedad tan rica y tan importante como la norteamericana, como digo, fue visualizado como ciertamente a través de una bola de cristal por el profesor Juan Bosch. Y qué bueno sería remitir a la gente de nuevo a la lectura de un texto como ese, el que yo he mencionado. Vale la congoja que nos embarga por lo acontecido en el día de ayer en Nueva York, que habría que ver, porque eso tiene de malo el terrorismo, eso tiene de malo también el terrorismo, que al final nadie sabe quién es que comete el acto, ni con cuáles propósitos, nadie sabe a quién le viene como anillo, como cherry, como oportunidad, de qué se está sacudiendo, qué sector, porque siempre vienen y acontecen estas cosas en momentos en donde usted dice, pero ¿y será posible? ¿Y a quién es que beneficia un acto? Un estado así de incertidumbre, de temor. ¿Qué es lo que pasa con la politiquería en el país? Como acto, porque déjenme decirle, ustedes están medio vacilantones con el tema de los médicos. Eso es un acto terrorista. Cuando usted le niega el servicio de salud a la gente, eso es un acto terrorista. Igualdo es un terrorista, para que ustedes lo sepan. Es un acto de terrorismo. Y acontece muerte de niños, de mujeres, de ancianos, a quienes se les está negando un servicio que demandan y al que tienen derecho constitucionalmente. Y le insisto a ustedes, consíganme y se lo pago a como ustedes quieran, otro país donde haya un colegio médico que haga huelga. Consíganmelo. Que me lo traigan aquí, que me digan dónde. Porque ni en el comunismo tipo Cuba y en el comunismo tipo China, menos. Pero en Francia hacen huelga los obreros del metro. Los obreros del metro. Usted no ha visto a la sociedad científica, médica francesa en huelga. O que me la traigan aquí, que me digan cuándo fue la última. Ni eso acontece en Alemania. ¿Ustedes han oído alguna vez un conflicto de esa naturaleza resolverse sobre la base de ese supuesto sindicalismo? Eso es inconstitucional, además, claro, porque la Constitución de la República establece como sagrado derechos como el de la salud y el de la educación. Tan pronto usted le niega la salud a la gente, inmediatamente usted entra en un terreno de inconstitucionalidad. Usted entra violación de los derechos humanos. De violación de los derechos humanos. Usted entra en un terreno de violación de los derechos humanos y sobre todo tomando en cuenta que se está haciendo en un momento en el que en la República Dominicana se está llevando a cabo precisamente una reforma formidable del sector salud,
la creación del Servicio Nacional de Salud, que va a articular el servicio de salud público con el servicio de salud privado, convirtiendo todo en un solo servicio de salud, en un momento en el que se acaban de inaugurar más de 30 edificaciones o salas de diagnóstico, centros de diagnóstico, más de 34 centros de diagnóstico. Centros de atención primaria. Centros de atención primaria y centros de diagnóstico también porque llevan los centros de diagnóstico, sí, que son centros de imaginología, es decir, que la gente, en la medida que va ganando derechos, es decir, en la medida en que se va haciendo efectivo el texto constitucional que establece el derecho sagrado de la salud, sí, en esa misma medida, pues esta gente se siente en la disposición y con olímpicamente violar ese derecho, pasarle por encima, pisotear ese derecho de la gente en un momento, repito, en que se están llevando a cabo la reforma más importante de salud que se haya llevado a cabo en toda la historia de la República Dominicana, probablemente, que busca hacer un solo Servicio Nacional de Salud, que busca llevar eficacia, eficiencia, calidad a la salud de todos los dominicanos y las dominicanas, que se inaugura, que se entrega todos los días una infraestructura totalmente nueva. 50 y tantos hospitales están prácticamente ya a punto de ser entregados por el presidente de la República, en un momento en el que se ha pensionado a casi 7.000 trabajadores de la salud, dentro de ellos casi 3.000 médicos, en que se les ha aumentado un 25% el salario, en que se les han aumentado los incentivos, en que se les paga incentivos por distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta huelga no es más que también una reacción contra ese nuevo sistema que se está implantando. ¿Por qué? Porque ahora los directores de los centros hospitalarios son y van a ser nombrados por concurso, no de dedo, es por concurso. De hecho, ya hay varios hospitales del país, alrededor de una decena, en los cuales los directores han sido nombrados por concurso, no de dedo, no por politiquería, ni porque es amigo, ni porque me hizo la campaña, ni por nada, no, por concurso. Y además se les está exigiendo a los médicos un horario de trabajo que es lo que ellos no quieren cumplir. Ellos quieren seguir haciendo las 4 horas, las 2 horas, y en esas 4 horas o en esas 2 horas me pongo de acuerdo con el director del centro, atiendo 10, 15, lo que haya ahí y me voy para mi consulta privada. En el fondo, la lucha es por eso. En el horario es porque no se le toque ese privilegio, claro, en el que han vivido, en el que han estado. En el que se han enriquecido muchos médicos. En el que se han enriquecido, sí, precisamente. Sí, porque mientras mandan a la huelga a los pobres, claro, les niegan los derechos a los pobres, ellos van a garantizarle a la clase media alta y a la clase alta. De una manera abusiva, con unas tarifas sumamente abusivas. Claro, violando incluso. Esos son también los médicos especialistas, vamos a decirlo. Sí, también. pero hay un grupo de médicos servidores públicos. Médicos, sí, claro, claro. Igual no, los especialistas son los estilos Ovaldo. Sí. Y cogen a los otros de carne de cañón. Son los directores. Porque es verdad que, como tú dices, que hay muchos especialistas en huelga. Sí, no, pero tienen su consultorio y ganan buen dinero, están bien posicionados. Y longevos ya. Tú sabes que a propósito de eso, tú le decías el tema de terroristas y eso, pero yo pienso que sea como sea, es una muestra de la descomposición social, la descomposición moral que azota a la sociedad dominicana. En República Dominicana hay, y no República Dominicana, tú sabes que estaba leyendo el Latino Barómetro de 2017 y de manera inusual, 20 años ya cumple esa publicación que analiza muchos aspectos relativos a la democracia, lo que está pensando la gente, las aprobaciones o no a la democracia, la satisfacción con la democracia, la satisfacción con los gobernantes, la aprobación de los gobernantes y demás. Y establece ranking
sobre estos aspectos con respecto a los países de Latinoamérica y los compara. Pero si tú tomas toda la primera parte de Latinoamérica, el barómetro latinobarómetro, el latinobarómetro, es increíble que es durante toda esa primera, todos esos párrafos de análisis iniciales, es de asombro y de incertidumbre. Ellos no tienen forma de predecir cómo están comportándose los acontecimientos políticos de manera irregular. Y no solamente en Latinoamérica, sino en toda Europa y el mundo desarrollado. Y hace mención de lo que pasó en Francia, el Reino Unido, el propio Estados Unidos. Luego aquí unos se han ido más a la derecha, otros se han mantenido a la izquierda. Sin embargo, cuando tú ves, por ejemplo, los tipos cuando tú analizas las aprobaciones de las poblaciones a los gobernantes, te encuentras que, por ejemplo, todos estos esfuerzos que han hecho para los que gobiernan, los macrogobernantes de estos países, ¿quiénes son esos, Ramón? Los que macrogobiernan los países nuestros, que han hecho toda esta estrategia para eliminar esa tendencia que se produjo entre los últimos 15 años, en los últimos 15 años, una tendencia a gobiernos progresistas con fuertes reivindicaciones sociales que pues establecieron políticas de otorgar derechos a los más pobres, como hemos hablado aquí, como tú estabas hablando ahorita de los derechos que tienen las constitucionales, en detrimento, y desplazaron a las clases gobernantes tradicionales que dominaban, y bueno, pues se ha creado un trastoque de eso. Ahora se ha revertido con una campaña mancomunal, con mucho dinero, encabezado por Estados Unidos, y en el caso de Argentina, claro, se han apoyado en errores reales que han cometido muchos de esos gobiernos progresistas que se devinieron en gobiernos muy populistas, se sirvieron del mismo sistema clientelar y bueno, fue utilizado en contra de su propio proyecto político, y es una lástima. Sin embargo, no han podido restablecer. Tú te encuentras con Macri, cuando tú analizas el latinobarómetro, resulta que todo ese dinero que han invertido para desacreditar, por ejemplo, el régimen venezolano, pero resulta que Venezuela, Maduro, tiene un 32% de aprobación. Pero entonces Macri tiene un 20 y pico en Argentina. Y porque subió algo, pero estuvo en 7. Y Michel Temer, me imagino yo. Y el otro, Temer está en 5. Exacto. Temer está en 5. Temer es el que anda por ahí. Temer está en 5. Que es de Temer. Y el de Colombia, Santos, está en 30 por debajo de cosas. Y aquí, a pesar de toda la campaña que se ha hecho, porque eso es un tema que sería bueno analizarlo en un momento determinado, el caso del presidente Danilo Medina, que está en un 54, ha bajado, sigue en 4. El latinobarómetro. El latinobarómetro. Está en un 54, está cuarto en el ranking que tuvo siempre. Ahora, cuando tú analizas los últimos 5 años, 70, 78, 80, 60 y pico, vino de ahí y todo el tiempo arriba. Y ahora está en 54, coincide con la encuesta Gallup, más o menos. Y ahora yo te pregunto, cuando eso se produce, ¿qué ha ocurrido en República Dominicana? ¿Qué cosa tan grande ha ocurrido que ha bajado en esa proporción la aprobación del gobernante? Pero mire, ¿qué ha ocurrido? Tenemos ahí... No ha ocurrido algo de trascendencia. ¿Qué es lo que ha pasado? La campaña ha dicho sus efectos. Sin embargo, ahí es donde viene el problema, la distorsión que a veces quiere llevar eso al terreno político y creer que eso tiene una correspondencia con los votos, y ahí es donde se pierde muchas veces Vamos a hablar de esas cosas ya más adelante, porque hoy tenemos 2 invitados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Andrés Merejo y el profesor Rafael Arias, quienes quieren conversar con nosotros sobre el Congreso de Filosofía que se está o empieza a desarrollarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así Yo que quería hablar sobre sexualidad. Usted quería hablar sobre sexualidad, pero es sobre filosofía. Ahora, la Iglesia Católica tiene una propuesta de educación sexual. Esto parece mentira. Sí.
Después de 2 siglos que debió haber sucedido. Andan en esto. Bueno. Tienes 2 siglos de atraso. De atraso. Pero eso no ocurre con la filosofía que sigue desarrollándose en la República Dominicana en actividades como estas que se lleva a cabo en estos días en la UAS. El doctor Andrés Merejo, el profesor Rafael Arias estarán con nosotros en unos minutos. No se muevan de ahí para que hablemos de qué es lo que está ocurriendo en este Congreso de Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se mueva de ahí. No me dejaron